Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre Bondi's Barnyard, un fangame de FNAF bastante particular, pues aquí se logra jugar desde una perspectiva completamente distinta a lo que normalmente se ve en otros fangames, donde usualmente jugarías bajo el rol de un guardia de seguridad, pero en vez de eso juegas en el papel de un niño estando en el interior de un animatrónico, sobreviviendo ante el guardia de seguridad, añadiendo también el tener cuidado con otros robots descontrolados. Este juego, en vez de dividir los niveles por noches, lo hace por horas, ya que no tiene sentido que un niño se mantenga en el interior de un animatrónico por varios días. Pero ¿cómo es que el niño ha llegado a estar en esta situación? ¿Y cómo es que logra persuadir a los demás animatrónicos junto con el guardia de seguridad? En esta oportunidad verás un resumen y explicación de los hechos ocurridos en este juego. El juego comienza con una cinemática donde aparentemente quienes están hablando son los dueños del restaurante Bondi's Barnyard, donde hablan sobre los animatrónicos del local que están equipados con un sistema de seguridad capaz de rastrear a cualquier intruso, pudiendo escuchar a una persona respirar en un radio de 50 metros. Los animatrónicos del local son así, pero uno en particular, cuya apariencia es la de una vaca, se encargaría de proteger y cuidar a un niño que ha perdido a sus padres, manteniéndolo cerca hasta que los padres regresen. Uno de los encargados del local menciona que todo esto parece un poco excesivo para un establecimiento de niños, donde el mismo personaje anterior confirma que aunque el sistema de seguridad animatrónica es muy práctico, no podrían matar a un adulto. A lo que se abre la siguiente incógnita por parte del otro encargado: si no matarían a un adulto, ¿qué hay de los niños? Terminando la cinemática con la vaca mirando hacia la pantalla. Luego, un diario aparecerá donde el encabezado revela que un niño ha desaparecido en Bondi's Barnyard mientras estaba de cumpleaños, donde la madre del mencionado infante ha presentado un reporte de personas perdidas a las autoridades. Ante esto, el restaurante afirma no haber actuado mal, pero ha duplicado sus precauciones de seguridad y ha contratado a un guardia de seguridad a tiempo completo. Luego, la noche comienza siendo las 1 AM, donde a juzgar de la presencia de unos dientes en la parte inferior de la pantalla, se evidencia que cuando se referían que una vaca cuida de un niño perdido, lo hace metiéndolo en su interior. Pocos segundos pasan cuando una voz del sistema del local anuncia una violación de seguridad de tipo 1, donde seguramente los demás animatrónicos detectaron en menos de 50 metros la respiración del niño dentro de la vaca robot, lo que significa que deberá tener precaución de los animatrónicos que vayan acercándose a él, considerando también el guardia de seguridad que si lo ve en movimiento cuando está en la cámara en uso, le dará a la vaca un electroshock donde lamentablemente llevaría al niño a su muerte. Cada hora que transcurre, algo o alguien canta una canción que le explica al niño lo que debe hacer para sobrevivir a una nueva amenaza. You are somewhere you're not meant to be. I guess you'll have to settle for the company of me. If the camera sees, freeze off, say cheese. Don't let them put you on your knees. En esta oportunidad se refiere a la cámara ubicada enfrente, donde si se levanta para observar a la vaca, no debe ejecutar ninguna acción, de lo contrario el guardia de seguridad lo observará y por consiguiente lo va a electrocutar. Luego de completar la hora, una adorable cinemática animada aparecerá, explicando más aún la historia del presente juego. Un pollo pequeño está con su madre, donde ella le menciona que para celebrar su cumpleaños dejará que vaya a Bondi's Barnyard. Esto es una forma de explicar sobre cómo el niño se encuentra donde lo estamos viendo en la noche. Una imagen semioculta revela quizás el cómo se sintió después de la visita del local, siendo una vista al futuro sobre su experiencia, aunque puede ser interpretado también como se está sintiendo en el presente. Luego, un cerdo se presentará preguntándole qué material podría usar para construir su casa. Para ser honesto, desde mi perspectiva, independiente de la decisión que se tome, no afectará a la historia y siento que no tiene relevancia. Lo que sí se puede considerar es el aspecto que posee el niño. No pareciera estar feliz, ya que su rostro encajaría perfecto con la definición de miedo y terror. Aparentemente, el niño habría sido enviado al local sin la compañía de su madre, ya que al comienzo ella menciona que lo dejará ir, no que van a ir juntos, algo que podríamos considerar.
Si esto es correcto, ya podríamos saber cómo es que el niño ha terminado en el interior de la vaca, donde ha sido encontrado solo sin su madre o padre. En caso contrario, si hubiese ido con su madre, estaría separada de ella en todo momento, ya que en la presente cinemática y en las futuras nunca se le va a ver acompañado de su madre. Irónicamente, en la siguiente hora, el mismo cerdo de la cinemática se convertirá en el enemigo de esta noche, donde comenzaría a acechar al niño para finalmente intentar alcanzarlo por las puertas. Una siguiente cinemática muestra al mismo infante, pero esta vez estando frente a una abeja a quien le pide que sea su pastor y que cuente la cantidad de ovejas que ve. Tal parece ser que las cinemáticas reflejan lo que estos animatrónicos hacen en la vida real, como dinámicas en el local para los niños. El infante de nombre anónimo sigue demostrando en su rostro tener miedo, algo así como si no le agradara el hecho de estar presente en el local viendo a los animatrónicos. Posteriormente, la oveja es quien se suma a la cacería para intentar capturar al niño. Más tarde, una cinemática se presenta con un nuevo personaje, siendo Bondi quien se para frente al niño dándole la bienvenida al local. Continúa irradiando miedo en su rostro mientras Bondi le entrega una torta de cumpleaños con velas encendidas. En el momento en que el niño sopla dichas velas, el fuego se extiende hacia el cuerpo de Bondi, provocando que se vea afectado, sumergiéndose por completo en las llamas. Luego, Bondi se convierte en el próximo enemigo al cual hay que prestarle atención. Su punto débil es apuntarle con la linterna, donde la cinemática anterior explicaría el por qué le teme a la luz. La próxima cinemática revela el momento en que el niño se reúne con la vaca animatrónica, esta vez con un rostro mucho peor que el de antes, demostrando que a este punto se encuentra al borde de un trauma que posiblemente lo marque de por vida. Al parecer, la vaca animatrónica posee la particularidad de poder detectar el estado de ánimo de su clientela, ya que pareciera percatarse a la perfección de cómo luce el niño, preguntándole si algo va mal. Luego la perspectiva cambia, donde la vaca menciona que no se preocupe, y sea lo que sea que le haya pasado, ella prometería protegerlo. De fondo se escucha la respiración agitada del infante, demostrando tener un pulso cardíaco acelerado, producto del miedo que sentía en el momento. Luego, cuando finaliza la hora, el final es distinto a como lo hace en horas anteriores, ya que antes de forma inesperada aparecía la pantalla de que has sobrevivido. En esta oportunidad, la pantalla se oscurece de a poco, donde se escucha la respiración del niño decayendo con el tiempo, hasta finalmente ser testigos de cómo se ha quedado sin poder respirar. Después se va a mostrar un periódico revelando que el niño que se había perdido en el local es encontrado sin vida ahí mismo. De alguna forma ha logrado estar dentro de la mascota animatrónica, donde finalmente se sofocaría hasta la muerte. La policía investigaría el cómo es que el guardia de seguridad no se ha percatado de que un niño estaba en el edificio muriendo lentamente durante toda la noche. Un final secreto que se obtiene al derrotar el modo noche muestra a las mismas dos personas que hablaban en la introducción, donde esta vez, luego de lo ocurrido con el niño, buscarían una forma de evitar que ocurra lo mismo que antes, concluyendo que no pueden confiar únicamente en las imperfecciones de un guardia de seguridad nocturno humano, por lo que aumentarían la sensibilidad de detección de los animatrónicos a su máxima capacidad, en caso de que haya otra violación de seguridad. Conclusiones de todo lo anterior observado. El niño ha demostrado en todo momento tener miedo, por lo que asistir al local no pareció agradable para él, siendo de alguna forma forzado a asistir ahí. Puede ser eso, o es que la experiencia que ha vivido dentro del local no ha sido del todo satisfactoria en relación con los animatrónicos, sobre todo con lo vivido con Bondi. La descripción de la vaca animatrónica indica que si bien es cierto es protectora, puede llegar a exagerar un poco, donde al parecer sí ha exagerado su protección al meter al niño en su interior, donde al pasar las noches con el paso del tiempo se quedaría con falta de oxígeno debido a que está en el traje encerrado sofocándose lentamente. Algo de aprendizaje sobre esto es que la sobreprotección o la exageración del mismo no siempre es bueno para una madre quien desea proteger a un pequeño. La vaca animatrónica sigue en pie y el final secreto reveló aumentar el rendimiento de todos si vuelve a haber una alerta de seguridad. Si la vaca hace lo mismo con otro niño,
Este nuevo infante la pasará muy mal con los demás animatrónicos mejorados. ¿Qué opinas tú? ¿Tienes algo que desees mencionar después de todo lo anterior visto? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. Este ha sido el resumen y explicación de Bondi's Barnyard. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día.